Bienvenidos a un nuevo video a este su canal Recetas para el Alma. En este mes de octubre, que tradicionalmente está dedicado al Santo Rosario, y tal como decía el Papa San Pío X, dame un ejército que rece el Rosario y conquistaré el mundo. El Papa León XIII, viendo la importancia que tiene esta oración, le dedicó 11 encíclicas. En la primera de ellas, en el año 1883, declaró este mes de octubre como el mes del Santo Rosario. Y el 7 de octubre, que celebramos a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario, esto pues ha sido como consecuencia de la victoria en la batalla de Lepanto, de la que hablaremos más adelante. Fue constituido en 1573 por el Papa Gregorio XIII, quien fue papa entre 1502 y 1585. Él instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre, pero posteriormente esta fiesta pasó al 7 de octubre, día en que se celebró la batalla de Lepanto. Pero, ¿qué sabemos nosotros del Rosario? ¿Cómo nació la devoción a esta bella oración? Hoy en este video vamos a hablar sobre esto, sobre la historia del Santo Rosario. Primero tenemos que entender qué es el Rosario. El Rosario es una oración tradicional católica que busca honrar a la Santísima Virgen María. En él lo que hacemos es meditar, sobre todo cuando lo hacemos con mucha devoción. Meditamos sobre los principales misterios y hechos de la vida, muerte y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. El rosario cuenta con 20 decenas de Ave Marías que son predecidas por un Padre Nuestro y culminadas con un Gloria. Esto si hacemos el rosario completo. En cada decena se enuncia un misterio, es decir, un pasaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María que nos ayudan a meditar. Para su rezo, el rosario se ha dividido en 4 partes. Entonces, los lunes y los sábados rezamos los misterios gozosos. Los martes y los viernes rezamos los misterios dolorosos. Los miércoles y los domingos los misterios gloriosos y los jueves los misterios luminosos. Sin embargo, hay quienes, sobre todo los religiosos y muchas personas en realidad, que rezan los 20 misterios diarios. En un inicio, el rosario solamente constaba de 15 misterios, es decir, solamente recordábamos los misterios de gozo, dolor y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Santísima Virgen. Pero ya en el año 2002, San Juan Pablo II decidió añadir los misterios luminosos que nos han permitido meditar sobre la vida pública de Jesús. Estos son los misterios que nosotros rezamos los días jueves. Sobre todo porque aquí está como la institución de la Eucaristía y el día jueves se instituyó la Eucaristía. La palabra rosario, ¿qué significa? Significa corona de rosas. Entonces, simbólicamente, cuando nosotros rezamos el Ave María, estamos dando a Nuestra Señora una hermosa rosa. Ya cuando hacemos el rosario completo, le construimos una corona, una hermosa corona de rosas. Y así, como la rosa es la reina de las flores, así es también el rosario, de todas las devociones, la más importante. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, es lo que proclama la Virgen en el Magnífica. En efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen María con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. El culto a nuestra Santísima Virgen encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como en el Santo Rosario, que en palabras de Pablo VI es la síntesis de todo el Evangelio, es decir, el rosario es una oración que concreta todo ese culto especial que la Iglesia Católica le da a Nuestra Señora. A través del rosario aprendemos a conocer más a la Santísima Virgen María y la sentimos más cerca de nosotros. Sobre todo ya cuando nosotros lo tomamos como algo diario, como algo más permanente, empezamos a sentir ese amor y ella nos empieza, meditando esos misterios, empezamos a sentir mm,
a sentir cómo entendemos un poco más lo que decía ya que Pablo VI hablaba de la síntesis de todo el Evangelio, empezamos a entender más el Evangelio y empezamos a saber un poco más de la vida de Jesús. Ahí empezamos a hacerla a ella nuestra intercesora ante su divino Hijo y ante nuestro Padre Dios. Ella definitivamente nos acerca más a Jesús y lo hace presente en nuestra vida como lo hace presente en Belén en la noche de Navidad. Ella fue quien nos dio ese regalo, ella fue quien con su sí, con tener a nuestro Señor en su vientre, con haber deseado ser su madre, nos ha dado esa primera intercesión. Ella siempre nos trajo a nuestro Señor Jesucristo. Ella ha sido la mediadora. Entonces, ¿por qué no rezarle todos los días? ¿Por qué no honrarla y además pedirle que ella sea quien le dé nuestras necesidades a su hijo? Pero ¿cómo recibió la Santa Iglesia el Santo Rosario? Por lo menos como tal y como lo conocemos hoy. Recuerden que en el video que hablábamos de la vida de Santo Domingo de Guzmán, si no han visto este video, se los dejo por acá en los punticos que hay, o en los videos relacionados, en los videos que bueno, los videos que podrían ver. Decíamos que Nuestra Señora se le apareció y se lo entregó como un arma poderosa para la conversión de los herejes. En aquellos tiempos recuerda que Santo Domingo tuvo que luchar mucho contra las herejías. Fue dado de una forma milagrosa en el año de 1214, más o menos hacia entre 1208 y 1214. Pero ya el rosario existía, solo que ella le dijo a Santo Domingo que cómo lo debía rezar, cómo lo debía meditar en los misterios de la vida de Jesús y le dijo que esta era un arma muy poderosa para luchar contra la herejía. De hecho, muchos de los herejes de la época se convirtieron y desde entonces pues su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo. Además que se conocen increíbles y milagrosos resultados. Infelizmente, pues hubo un tiempo en que su uso se fue perdiendo, pero ya durante el siglo XV se recuperó gracias a un gran apóstol del Rosario que tuvimos, que fue el dominico Alain de la Roche. Sin embargo, como les decía, los orígenes del Rosario católico se entrelazan ya en tradiciones muy antiguas de Oriente que luego fueron pasando a los cristianos de Occidente. Todo comenzó muy probablemente en el siglo X. En el año 910, cuando se funda la primera orden, las primeras órdenes clubanicienses. Acá se le da una gran importancia a la oración coral comunitaria. Se quería que sus abadías fuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y los ángeles estén continuamente cantando alabanzas a Dios e intercediendo por todos los seres humanos. Entonces, pues, ellos querían que sus monasterios fueran como un ejemplo de lo que va a ser ese coro celestial. Ya en el siglo IX, cuando el modo honrar a María en Oriente comienza a ser conocido en Occidente, se trata de la repetición de aclamaciones y alabanzas que aparecen en el Evangelio de Lucas. Ya conocemos, como los que conocemos como el saludo del ángel Gabriel a María en Lucas 1, 26, 28. Y posteriormente el saludo de Santa Isabel a María en Lucas 1, 42. Ahí ya empezamos a conformar el Ave María junto con un rico conjunto de himnos y oraciones que se fueron volviendo como propios de las liturgias orientales. Entre esas influencias más destacadas se encuentra la traducción al latín del Acatistos a la Madre de Dios, un himno de la liturgia oriental griega de final del siglo VI que medita sobre el misterio de la maternidad divina de Nuestra Señora. Más adelante se encuentra la existencia de un manuscrito de 1501 que hoy en día es conservado en la Biblioteca de Múnich, en el que se indica que el rosario tuvo su origen primero en la Orden de San Benito y que posteriormente se consolidó por obra de la Orden de los Cartujos y se expandió por acción de los dominicos.
En un nuevo video, para que este no se haga tan largo, les quiero contar un poco sobre cómo fue que el Ave María se fue formando. Como que en esta época se distinguieron entre dos tipos de monjes y monjas. Había quienes estaban dedicados a la oración coral. Ellos rezaban al día unos 150 salmos, dependiendo de las circunstancias litúrgicas. Y habían otros que estaban dedicados al trabajo manual. Estos últimos solían ser personas muy sencillas que quizás no sabían leer, que se ocupaban, por ejemplo, de la cocina, la portería, la huerta y de los oficios varios, pero pues ellos también necesitaban orar. Es así como se empezó como para ellos a darles que comenzaron a rezar individualmente 150 Padre Nuestros al día, como para reemplazar los 150 salmos que rezaban los que asistían a la oración coral. Luego se fue difundiendo esta piadosa costumbre, no solamente entre los cluniacienses, sino también entre otras comunidades religiosas y entre sacerdotes y muchos laicos. Ya en el siglo XII, la orden cisterciense que fue fundada en 1098 le va a dar una gran importancia al culto a la Virgen María. Tanto es así que todas sus abadías ya fueron fundadas, que fueron fundadas por ellos, llevan el nombre de alguna vocación mariana. Su principal teólogo, el de los cistercienses, fue San Bernardo de Claraval, quien también ya hablamos en este canal. También les dejaré por acá el video. Él difundió mucho sobre la devoción a María como madre, más el de María Reina. Todavía no se había creado la oración de la Ave María como la conocemos hoy. Solamente, como les dije, se rezaba la primera parte, que es la salutación del ángel, que fue tomada en Lucas 1, 28, 33. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y algunos ya le añadían esta segunda parte del saludo que decía, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya San Bernardo de Claraval es quien inventó ya el título de Nuestra Señora, de tal forma que María ya va dejando de tener la imagen de la señora feudal y pasa a ser Nuestra Señora, es decir, nuestra madre. Pues bien, ya en esto las monjas y los monjes cistercienses empiezan a reemplazar el rosario de los Padres Nuestros, de las salutaciones de los 150 Padres Nuestros, por salutaciones de la Santísima Virgen María, que también hacían 150. A lo largo del siglo XIII se va extendiendo la costumbre de realizar ya rezando tres cincuentenas de salutaciones, es decir, 150 salutaciones en lugar de 150 Padre Nuestros. Se crea así ya lo que es llamado el Salterio de María y se va a añadir el nombre de Jesús al final de la salutación del ángel. Ya después, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Además, ya en esta época ya comienza a generalizarse el uso de algunos contadores y ya algunos fieles comienzan a utilizar un cordel con nudos que les ayuda a contar. Más adelante también empiezan a utilizar en esos minutos también como cuentas, bolitas. Es decir, ya se crean como los primeros rosarios para llevar las cuentas de las salutaciones que se van rezando. Por la sencillez de la oración y porque propicia la oración en común, es decir, es una oración muy bonita para hacerla comunitaria. El Santo Rosario ha tenido durante siglos una gran aceptación en el pueblo católico. También sabemos que entre las variadas apariciones de la Santísima Virgen María en el mundo, siempre ella insiste en el rezo del Santo Rosario. Es así como tenemos el ejemplo de 1917, donde ella se apareció a los tres pastorcitos en Fátima. De hecho, ella les dijo, o sea, se presentó a ellos como Nuestra Señora del Rosario y ella insiste en el rezo del Santo Rosario, al igual que también lo recomendó en Lourdes y en otras ocasiones, o en otras apariciones. La Iglesia, a través de los papas, a través del tiempo, también ha recomendado frecuentemente esta práctica. Y pues hoy en día nosotros lo tenemos enriquecido con indulgencias especiales. Sabemos que hay una indulgencia total
a quienes recemos el Santo Rosario en familia o comunidad, con las condiciones de costumbre. Confesarse, comulgar y rezar por el Santo Padre, el Padre Nuestro, una Ave María en gloria. También es muy común en nuestras culturas ver a personas que van rezando su rosario diariamente, muy discretamente como rumbo al trabajo, a la escuela, en el transporte. Todavía hay muchas familias que lo rezan juntas y nos recuerdan el lema de aquella campaña internacional del rosario que es familia que reza unida permanece unida. En nuestros países como Colombia y México y entre muchos otros, tenemos entre nuestras más preciadas tradiciones el rezo del rosario. También se regalan rosarios, pues, digamos, a los niños en el bautismo se le da un rosario en la primera comunión, muchas personas a las quinceañeras, a las novias, los ponemos en el retrovisor del auto, con la advocación también de la Virgen del Carmen. Nos los colgamos al cuello, los usamos, muchas personas tienen como el denario de anillo, o denarios en las manos, pues en las muñecas, algunos llaveritos, en sus versiones portátiles para que pues en cualquier momento podamos rezar el Santo Rosario. Muchos de nosotros llevamos en la cartera el Santo Rosario o la camándula, pues. Cuando se muere un fiel, siempre se reza en el velorio cuando somos católicos, ¿no? Y en los 9 días posteriores al deceso, hacemos la novena de los difuntos y rezamos el rosario. Lo rezamos también en los días de mayo con el ofrecimiento de flores y de manera especial en octubre por ser el mes del rosario. Hay rosarios de aurora, que son muy concurridos. Las personas, sobre todo en aquellas advocaciones de la Virgen, o los primeros sábados, y cadenas de rosarios. También llenamos estadios para unirnos al Papa en la oración mundial del Rosario. Acá en Colombia este año, el 1 de mayo, hicimos un encuentro muy bonito para honrar a la Virgen con los caballeros de la Virgen, etcétera. O sea, la devoción al Rosario en nuestros países es muy grande. Ahora conozcamos la historia de la batalla de Lepanto, que fue la que tuvo lugar un 7 de octubre de 1571 y donde como ya les dije antes, es donde se origina la fiesta de hoy como Nuestra Señora del Rosario. Bueno, a lo largo de los siglos, las ganancias del comercio convirtieron a Venecia en un centro de arte y cultura. Cuenta la historia que con la caída de Constantinopla en 1453, los cristianos ya no dominaban las valiosas rutas comerciales del Mediterráneo hacia el este. 4 generaciones de comerciantes venecianos intentaron mantener relaciones neutrales con las fuerzas cristianas y musulmanas, pero se asustaron cuando en el puerto estratégico de Rodas cayó ante los turcos en 1522. Obviamente el futuro de Europa se jugaba todas las fichas en un solo campo de batalla. Es cuando un ejército, compuesto en su mayoría por españoles, a mando de don Juan de Austria, él iba a la cabeza, y bajo el amparo del Papa Pío V, se dirigían al infierno turco para salvar su continente. El Papa pidió que se rezara el rosario. En aquella batalla se jugó mucho más que un territorio. Se puso un jaque a toda una cultura, una forma de ver el mundo, unos valores, la cristiandad entera. 50 años después, en el año de 1570, cuando los turcos exigieron la rendición de Chipre, es así como gracias al Santo Rosario derrotaron a una fuerza turca mucho más grande en la batalla de Lepanto en 1571. Cuando los venecianos apelaron al Papa Pío V, quien organizó una expedición naval multinacional que enfrentó a los turcos en Lepanto, cerca de la vía de Corinto, se enfrentaron a la flota musulmana en el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto. Antes del combate, las tropas cristianas rezaron devotamente el Santo Rosario para vencer a un enemigo superior en número y buques de guerra. Las mujeres, los niños, los que no eran soldados, se quedaron todo el tiempo haciendo vigilia, rezando el rosario. Los cristianos fueron superados en número en este encuentro. Solo comandaban 214 barcos y 80.000 soldados. La fuerza turca ascendió a 120.000 soldados aproximadamente, unos 225 galeras y 50 barcos más pequeños adicionales. La batalla ocurrió en un momento de transmisión en la guerra naval
Y Lepanto se erige como el último gran enfrentamiento naval en barcos propulsados por remos. Todo escolar sabe cómo terminó la batalla. Es decir, la historia no la cuentan en nuestros colegios. El clima que favoreció a los turcos al amanecer cambió y las fuerzas cristianas pudieron abrumar a su enemigo. 9.000 cristianos murieron en la batalla, pero 12.000 fueron liberados de la esclavitud en las galeras turcas. Las pérdidas turcas fueron mucho mayores. Incluso para los estándares modernos, estas son estadísticas asombrosas para solo una batalla librada en un solo día. El Papa Pío V, quien era un fraile dominico, rezó el rosario durante toda la batalla y lo hizo con todos los cristianos, que pues con los cristianos que se quedaron pues en tierra, y atribuyó la victoria a la intercesión de la Santísima Virgen. De ahí que la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que se llamó por primera vez la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, se celebra el 7 de octubre. Naturalmente la fiesta es muy querida por los dominicos y sus amigos, pero las del pontífice no fueron las únicas oraciones dirigidas ese día a la Madre de Dios. Se dice que las tropas cristianas rezaron el rosario durante toda la noche anterior a la batalla, y algunas fuentes dicen que la repetición rítmica de la oración asustó y desmoralizó profundamente al anfitrión turco. Es así como hemos visto dos acontecimientos muy importantes en la historia de la Iglesia, en donde la garantía de la victoria fue indudablemente el rezo del Santo Rosario. El primero fue aquel día en que Santo Domingo de Guzmán recibió de Nuestra Señora como ese aviso de que el rosario, que se valiera el rosario para la lucha a favor de la fe. Y esa lucha fue ganada con la conversión de muchos herejes. También en 1571, aquí, en lo que acabamos de contar, cuando esta civilización cristiana se encontraba en grave peligro, con don Juan de Austria de Liga Santa, la victoria de los católicos en la mayor batalla naval de la historia. Es más, en este momento de la historia, donde nos damos cuenta que la fe y la Santa Iglesia están muy amenazadas, que la conversión de las almas necesita muchísimo de nuestra oración, libremos también nosotros hoy las batallas de nuestras vidas y de nuestra fe, rezando esta poderosa oración, rezando el Santo Rosario. San José María Escriba, en su obra Amigos de Dios, en su parte sobre Madre de Dios y Madre Nuestra, en el número 290 dijo, palabras textuales. Mirad, para nuestra Madre Santa María jamás dejamos de ser pequeños, porque ella nos abre el camino hacia el reino de los cielos, que será dado a los que se hacen como niños. De Nuestra Señora no debemos apartarnos nunca. ¿Cómo la honraremos? Tratándola, hablándole, manifestándole nuestro cariño, ponderando en nuestro corazón las escenas de su vida en la tierra, contándole nuestras luchas, nuestros éxitos y nuestros fracasos. Descubrimos así, como si las recitáramos por vez primera, el sentido de las oraciones marianas, que se han rezado siempre en la iglesia, que son el Ave María y el Ángelus, sino alabanzas ascendidas a la maternidad divina, y en el Santo Rosario, esa maravillosa devoción que nunca me cansaré de aconsejar a todos los cristianos. Pasan por nuestra cabeza y por nuestro corazón los misterios de la conducta admirable de María, que son los mismos misterios fundamentales de la fe. Gracias por estar en un nuevo video con nosotros. Que Dios los llene a ustedes y a sus familias de bendiciones y que Nuestra Señora siempre los cubra con su mano. Que tengan un bendecido día y nos vemos en un próximo video.